amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta, un programa producido por el periódico La Razón en asociación con Cadena A. Esta noche tenemos 3 invitadas especiales porque queremos abordar un tema que precisamente el periódico puso en agenda esta semana a propósito de la celebración del Día de la Madre. Porque si bien el 27 de mayo es una fecha para celebrar, en La Razón consideramos que también es una fecha para reflexionar acerca de una problemática que está afectando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Para hablar del embarazo en adolescentes, en esta oportunidad hemos invitado, tengo aquí a mi derecha, a Celia Taborga, representante adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Celia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Patricia. Además, allá a la derecha, en el extremo, tenemos a Mónica Beltrán, oficial de Juventudes, también del UNFPA. Mónica, mil gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Y a mi izquierda tenemos ya una amiga del programa que ha estado ya en varias oportunidades con nosotros y a quien además tenemos de fuente de consulta constante en la revista Mía de la Razón, Marinés Salazar Gutiérrez, directora de Sinergia. Marinés, psicóloga, sexóloga. Patricia, es un gusto compartir contigo, con Celia, con Mónica y sobre todo el poder dialogar de un tema tan importante para nuestra juventud. Así es. Antes de comenzar a analizar la problemática, quiero compartir con ustedes algunas cifras que hemos publicado en el diario La Razón este lunes 27 de mayo, precisamente acerca de los registros de embarazos en adolescentes. Nuestro titular hacía referencia a que cada cada hora 3 niñas menores de 12 años resultaban embarazadas. Estábamos hablando de una cifra de 2.921 embarazos en adolescentes menores de 12 años que se habían registrado en 2018, lo que hacía un promedio de 8 casos por día y 3 casos por cada hora. Otro dato interesante es que en el grupo de 15 a 19 años se habían registrado 53.737 embarazos, o sea, estábamos hablando de 147 por día y 7 por cada hora. Celia, es casi inconcebible pensar en hablar de que una niña menor de 12 años esté viviendo su sexualidad a esa edad. Lo que hace suponer en el análisis que ustedes han realizado acerca de estos datos que nos han proporcionado es que estamos hablando de embarazos fruto de violaciones o de uniones forzosas. ¿Estamos en lo correcto? Es muy preocupante el tema del embarazo en la infancia. Y los datos que tú acabas de señalar son en menores de 15 años. Menores de 15 años. Donde cada 3 horas se embaraza una niña menor de 15 años. Y estamos hablando de niñas de 10 años, de 11, de 12, en fin. Lamentablemente no se tiene el dato por edad, es decir, cuántas de 10, cuántas de 14, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de un embarazo sumamente peligroso y, como tú decías a un inicio, un embarazo que pone en riesgo la vida de la niña, no solamente la vida física, sino todo lo que es la vida de una niña. Imagínate nada más que el útero de una mujer es del tamaño del puño de la mujer. ¿Qué tamaño tiene la manito, el puño de una niña de 10 años, de 11 años, como para poder albergar dentro de su útero, ¿no es cierto?, en ese tamañito mínimo a un otro bebé? Realmente estamos hablando de niñas que están sin ninguna condición, con cuerpos de niñas, ¿cierto?, siendo embarazadas o embarazándose. En general, por lo general, estas maternidades son maternidades forzadas, son maternidades producto de embarazos forzados, ya sea porque están en uniones tempranas o ya sea porque son productos de violación. Son pocas los casos de embarazos de menores de 15 años que son producto de relaciones consentidas, en fin, y creo que no cabe hacer ningún juicio de valor al respecto. Lo que importa acá es la
lo que podamos hacer como país, como Estado, como sociedad civil, como cooperación, como los medios de comunicación, en fin, para prevenir, por un lado, los embarazos en la adolescencia, en la infancia, pero también todo lo que es la violencia contra las mujeres, contra las niñas, la violencia sexual que sufren estas niñas y que como producto se tiene un embarazo de este tipo. No, adelante. Yo quería preguntar, ¿cuáles son los factores que ustedes han analizado, sociales, económicos y culturales, que tienen que ver con este tremendo impacto que resulta en el embarazo de adolescentes? Mira, los diversos estudios que se tienen a nivel internacional, pero también los que se han realizado en Bolivia, es que, como decíamos, muchos de estos embarazos son producto de uniones tempranas. Uniones tempranas que se dan, por un lado, como una forma, por un lado, ¿no es cierto?, de resarcir, entre comillas, la violencia sexual contra una niña, y que se la casa, se la une con su violador, o sea, se la casa con el violentador. Imagínate la violencia que va a seguir viviendo esa niña y además tener que vivir en esas condiciones es terrible. Esa es una de los factores. El otro es que lastimosamente todavía en algunas comunidades alejadas, en fin, del país, rurales, se ve como una estrategia de sobrevivencia el unir a una niña, ¿no es cierto?, con un adulto, con una persona más solvente, digamos. Exactamente, porque generalmente las uniones tempranas son de niñas con hombres muchísimo mayores a ellas, ¿no? Entonces es como una estrategia de sobrevivencia y vemos en muchas regiones del país, ¿no es cierto?, niñas de 11, 10, incluso, ¿no?, y 12, 13 años, en fin, que están ya viviendo una unión, ¿no? Entonces es otro tema complicado. Otro tema también por la que se une a la niña es por el embarazo mismo, ¿no es cierto?, más allá de que no haya sido producto de violencia sexual, se la une con su parejita, en fin, esos son los casos los menos, ¿no? Y que se la está nomás pues condicionando una vida de adulta que no está preparada para nada, ¿no? Esa niña con toda seguridad va a tener múltiples embarazos antes de terminar la adolescencia, ¿no? Conocemos casos donde mujeres de 22 años ya son abuelas, ¿no?, porque se ha reproducido este ciclo tan atroz, ¿no?, del embarazo en la niñez y de las uniones tempranas. Y imagínate, ¿no?, son madres... Un nivel de frustración enorme. Enorme, ¿no? Porque claro, esto va a incidir... En todos los sentidos. En todos los sentidos, va a incidir en sus proyectos de vida, va a incidir directamente, ¿no es cierto?, en lo que es el desarrollo de todas sus capacidades, va a incidir en sus sueños, ¿no es cierto?, se frustran los sueños, se frustra hasta el juego, ¿no?, de las niñas que tienen derecho a ello. Entonces es comenzar a asumir una vida muy dura, ¿no?, sin ninguna condición para ello, las que sobreviven a un embarazo, ¿no?, y a un parto. Porque como decíamos, imagínense en ese cuerpito, ¿no es cierto?, tan mínimo, el estar produciéndose una vida y después un parto. Es casi imposible que tengan un parto de manera natural, y incluso una cesárea es sumamente peligrosa en niñas menores de 15 años. Mónica, a propósito de esto, un poco en las ciudades capitales donde nosotros estamos, es casi inconcebible pensar que estas cosas todavía suceden en el área rural particularmente. Solemos escuchar con mucha frecuencia casos, vemos videos en las redes sociales, noticias, etcétera, etcétera, de uniones forzadas, embarazos infantiles, en realidad en países de África y Asia, pero está pasando en Bolivia, está prácticamente en nuestras narices. Y no estamos terminando de entender perfectamente o a profundidad este fenómeno. Sabemos que ustedes en el UNFA han trabajado en un estudio en Tiquipaya y en Sacaba, caso de Cochabamba. ¿Qué tipo de hallazgos más han logrado con esta intervención? Bueno, efectivamente, como tú bien mencionas, esta es una realidad que estaba totalmente invisibilizada, ¿no? O sea,
A veces pensamos que la maternidad se la asocia solamente a mujeres en edad reproductiva o por encima, y a jóvenes por encima de los 18 años. Sin embargo, la realidad en nuestro país es totalmente distinta. Hay esta situación de embarazos en niñas a partir de los 10 años, que como decía Celia, son producto de estos factores que ella ha mencionado, y en la investigación que hemos encontrado en Cochabamba corrobora en realidad estos factores asociados a las uniones tempranas, ¿no? Son uniones forzadas, tempranas, en que las niñas no dan su consentimiento, ¿no? En nuestro país, de acuerdo al Código de las Familias, la edad para casarse libremente son los 18 años. Y en casos extraordinarios, con la autorización de los tutores, podría ser a los 16 años. Sin embargo, estas niñas de 14, 13, 12 años, sin tener la noción de lo que significa una vida en pareja, son forzadas por sus propias familias y su propio entorno comunitario a tener una vida de pareja cuando todavía no han podido concluir su etapa de niñez y poder vivir su etapa de adolescencia, ¿no? Y como decía también Celia, estas uniones tempranas luego tienen una cosa que hemos encontrado en la investigación, es que hay adolescentes multíparas, es decir, que a los 18 años tienen 4 hijos, por ejemplo. Acabamos de ver una noticia de una joven de 20 años que ha abandonado, no sé si ustedes lo han visto en medios, que ha abandonado a sus 4 hijos a los 20 años con la mamá, ¿no? Y toda la opinión pública es posible que esté sancionando, juzgando a esa mamá joven, cuando lo que no conocemos es todo el historial que ha habido detrás de esa maternidad temprana que ha debido tener, porque para tener 4 hijos a los 20 años es que ha comenzado a tenerlos a los 15, 16 años, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, esta investigación nos ha mostrado que hay una complicidad de las autoridades comunitarias, una complicidad de la propia comunidad, en que naturalizan esta forma, esta práctica de uniones tempranas forzadas, y no lo ven como algo malo, o no ven el daño que están ocasionando a esa niña al forzar a emparejarse de manera tan temprana, ¿no? Por otro lado, el embarazo en las niñas y en las adolescentes en los 15, 17 años también tiene otras consecuencias. Aunque no hay un estudio específico en el país, hay también indicios de que varios de los suicidios de adolescentes y niñas tienen relación con un embarazo temprano, ¿no? Eso es terrible, y el estado de depresión, que seguramente María Inés podrá comentarnos más, el estado de depresión que conlleva un embarazo no deseado en un momento de la vida en que todavía se está en desarrollo. Esas son cosas que también los testimonios que hemos recogido en la investigación denotan eso, ¿no? Mujeres y niñas que con mucho pesar, con lágrimas en los ojos, han relatado sus testimonios muy dramáticos de cómo fueron forzadas para hacer pareja tempranamente y para tener ese hijo tempranamente, ¿no? Una consulta, Mónica, ¿el estudio ha detectado algún caso en el que la niña adolescente haya decidido rebelarse, o que quizás su madre, etcétera, haya querido generar un cambio y que no haya podido por la presión social de las organizaciones, o en general todos terminan aceptando esto y validándolo? En general terminan las niñas aceptándolo porque no sienten una situación sumamente desprotegidas, ¿no? Si la familia, que es su entorno protector primario, las está obligando a esto, ellas no sienten a dónde pueden acudir, digamos, ¿no? En algunos casos, inclusive, si bien se conoce que las defensorías de la niñez pueden actuar de oficio, en el caso, por ejemplo, del área rural y de las comunidades rurales, la defensoría está en la cabecera del municipio, lo cual significaría un desplazamiento autónomo de esa niña hasta la cabecera del municipio, y eso es imposible. Hay una ausencia del Estado, ¿no? Inclusive, en otra investigación, por ejemplo, había un docente que nos comentaba que había una niña que era alumna suya que sufría constantemente vejámenes sexuales, y la maestra denunció esto. Sin embargo, el caso terminó forzando a la maestra que renuncie, porque era alguien que tenía
una concomitancia con la autoridad comunitaria, ¿no? Entonces hay situaciones en las que al no visibilizarla, al no hacerse evidente de esta situación, no tomamos las medidas necesarias de parte del Estado, de parte de la sociedad. Y del caso de las niñas, realmente hay que entender que a dónde pueden acudir si no tienen las posibilidades de poder rebelarse o negarse a estas uniones, ¿no? María Inés, a propósito de lo que conversábamos hace segundos nada más, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas y físicas para una niña que se ve obligada a convertirse en madre? Miren, yo quisiera compartir con ustedes una investigación que realizamos con la cooperación alemana en Chuquisaca, en Mojocoya, Padilla, Camargo y Sucre. O sea, 4 áreas diferentes sobre el embarazo en la adolescencia. Y sí, hemos preguntado a la comunidad, desde chicos de 12 a 14, chicos y chicas de 15 a 18, de 18 a 25, padres, madres, educadores, médicos, o sea, toda la población, autoridades. ¿Qué creen? ¿Qué creen que genera que haya un embarazo en la adolescencia? La primera causa que han identificado es algo que todos y todas sabemos: abandono afectivo del mundo adulto a estos chicos y a estas chicas. Un mundo adulto que no está brindando el afecto necesario como para guiarles, acompañarles en sus vidas y en sus decisiones. Abandono económico del mundo adulto. Paradójicamente en las ciudades se les abandona a los chicos con plata, pero no se les guía. Y en las áreas rurales se les abandona por plata, por ir a buscar plata, ¿no? Y esto va a repercutir también en sus decisiones. Y abandono educativo del mundo adulto. Profesores y profesoras que no se animan a hablar de sexualidad, que tienen miedo a hablar de sexualidad, tal vez porque no manejan la suya propia, pero que terminan diciendo, lo que pasa es que si yo trabajo con ellos me van a denunciar, la comunidad me va a denunciar, y entonces terminan siendo las leyes de protección, de desprotección. Entonces tenemos en primera instancia esto. Se identifica en segunda instancia, y a consecuencia de la primera, la conformación de parejas tempranas. Parejas además con una característica machista, donde las jóvenes asumen que esta pareja las va a proteger. Tenemos testimonios de chicas que dicen, aunque me trata mal o me pega, le importo. Pero también el machismo de parte de los varones, que asumen que estas chicas ya son su propiedad. Y entonces, a raíz de estas parejas violentas vienen estas parejas precoces, vienen más y más embarazos, ¿no? Una tercera causa que identifica a toda la población, aunque no lo llaman así, es la hipersexualización. La gente dice, los medios de comunicación, la tecnología, invita tanto a los chicos, a las chicas, a tener relaciones sin planificación, sin cuidado, que también se considera una causa. Y luego aparece un mal manejo de la información que llega sobre métodos de anticoncepción. Los chicos y las chicas conocen, saben que hay métodos, pero no los hacen propios. Entonces, y luego aparece espacios médicos de salud que no los apoyan tampoco, no les brindan la información. Entonces, todo esto aparece como causa para un embarazo en la adolescencia. Y un embarazo en la adolescencia no es otra cosa que un síntoma social, entonces, de todo lo que estamos haciendo y dejando de hacer. Como consecuencias, desde los más chiquititos hasta las autoridades, identifican abortos clandestinos como primera consecuencia. Situaciones en las que las chicas van a lugares que lastiman sus cuerpos, que arriesgan sus vidas, que las ponen en una situación de indefensión terrible. Otra consecuencia ya tiene que ver con el hecho de seguir en una relación que lastima sus vidas afectivamente, y que esta relación va a generar nuevos embarazos. Son consecuencias muy duras que todos y todas sabemos. Esta investigación las ha puesto ahí científicamente, pero todo esto sabemos, solo que parece que no queremos mirarlo. Así es. En minutos
minutos, bueno, en segundos en realidad, nos vamos a ir a un corte en el programa y precisamente este es el tema del que vamos a conversar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las autoridades, por qué la sociedad no reacciona y toma acción ante esto? Pero además quiero que nuestras invitadas nos ayuden a entender qué sucede con ciertas regiones como Santa Cruz, como Beni, como Cochabamba, que presentan los mayores índices en embarazo en adolescentes. En segundos nada más volvemos con Piedra, Papel y Tinta.